De poco sirve que tengas todo el conocimiento intelectual, que hayas leído muchos libros o que hayas hecho muchos cursos. Si al fin y al cabo no te sentís bien, no te sentís contento, no te sentís tranquilo, no te sentís en paz. Y sentirse de eso, por más que obviamente depende de nuestra mente y de nuestros pensamientos, también depende de una cosa y es de nuestro sistema nervioso. Entonces, en este video vamos a estar hablando de cómo resetear tu sistema nervioso. ¿En qué sentido digo esto? En el sentido de que todas esas emociones negativas y automáticas que aparecen en nuestro interior se reseten por emociones positivas, armoniosas y calmas. ¿Por qué? Porque por más que nosotros nos esforcemos en cambiar creencias, si no entendemos que esas emociones tienen una base biológica, esas creencias tienen una base biológica de nuestro sistema nervioso, no vamos a poder cambiarlas, porque es como ir en contra de toda la inteligencia de nuestra biología. Estamos con nuestra mente consciente que es pequeñita, tratando de combatir contra toda nuestra biología, nuestro inconsciente biológico, que es mucho más grande que nuestra mente consciente. Es mucho más poderoso y tiene mucha más energía. ¿Ok? Entonces, en este video vamos a tocar este tema que me parece mega clave para empezar a conectar con emociones, con niveles de conciencia más elevados. ¿Ok? Así que vamos a meternos en el tema. Primero, hay que entender una cosa. Nuestro cuerpo, nuestro sistema nervioso y nuestro mundo emocional, que está completamente conectado, obviamente, no es estúpido. O sea, las cosas que las hace por algo. Siempre hay un para qué. ¿Ok? El para qué es el motor que mueve a nuestro cuerpo a sentir las cosas que siente. Y le voy a contar mi caso específico. Yo siempre sentí mucha ansiedad, desde chiquitito. Desde chiquitito tenía crisis de ansiedad todo el tiempo, tenía noches que no podía dormir y una multiplicidad de miedos y emociones negativas en relación a la ansiedad, que se puede demostrar como vergüenza, como ansiedad misma. En la escuela, por ejemplo, cuando tenía que rendir, me moría del miedo. Y una cantidad de formas de expresión de esa energía de miedo. Otros viven, por ejemplo, energías de tristeza, otros de enojo, otros más de culpabilidad, pero más o menos eso es todo lo que se suele rondar. Entonces, ¿por qué les cuento esto? Porque con el tiempo, cuando me metí aproximadamente a los 15, 16 años en la espiritualidad, en el mundo de desarrollo personal, empecé a investigar y empecé a dar cuenta de que mi cuerpo tenía esas reacciones biológicas, porque había un para qué. ¿Y cuál era ese para qué? El para qué era protegerme. Mi cuerpo me quería proteger de un peligro, y eso es importante. Nuestra biología nos quiere proteger de un peligro. Y ese peligro es importante entender que está relacionado siempre a nuestra supervivencia. Nuestra supervivencia es lo más importante para nuestra biología, para nuestra mente, para nuestro inconsciente. Porque si nos morimos, se termina todo. Entonces, la mente usa toda su energía para evitar eso. Y si yo creo que hay ciertos peligros en base a creencias, en base a patrones, en base a ideas que chupé de mi clan o que chupé de mi infancia, de mis padres, obviamente que voy a sentir miedo, que voy a sentir ansiedad, que voy a sentir culpa o que voy a sentir tristeza en niveles altos, porque voy a tratar de evitar ese peligro que significa para mí la muerte. Para ponernos más específicos. Por ejemplo, en mi caso yo tenía creencias como que, por ejemplo, no era suficiente para garantizarme la supervivencia. Incluso siendo chiquito, era como que ya vivía con esa ansiedad de, por ejemplo, qué sé yo, el dinero, de, por ejemplo, el ser querido por tus seres queridos, por tus padres, y cosas que ni siquiera eran correspondientes para un niño, ¿no? Que un niño no debería estar preocupado en eso. ¿Por qué? Porque eran creencias que ya venían de mi clan, ya venían de mi árbol genealógico y que en mi infancia se potenciaron. Entonces, lo que hacía mi biología era tratar de generar ansiedad para que yo pueda solucionar eso. De poco servía que yo tratara de hacer un pensamiento positivo, y esto me di cuenta cuando empecé en la espiritualidad, de repetir pensamientos positivos, si mi biología me está diciendo que hay un peligro. Por lo tanto, la solución de todo esto es hacer a nuestro cuerpo darse cuenta de que no hay ningún peligro. ¿Ok? Así que vamos a ir con eso, que me parece que es clave para el video de hoy. Voy a borrar esto. ¿Cómo hacemos para enseñarle a nuestro cuerpo que no hay ningún peligro? Primero que todo, entendiendo una cosa. Las emociones
no son igual a peligro. Cuando sentimos una emoción negativa, ya sea de ansiedad, ya sea de pánico, ya sea de tristeza o de un enojo muy grande, no son peligro. No es algo peligroso, no está pasando nada real, porque es simplemente una emoción. Y es más, en los momentos que son realmente sustanciales para la supervivencia, no nos damos cuenta de las emociones. Pongámosle que estamos en una calle y aparece un auto y nos está por chocar. No me concentro en el miedo, simplemente salto, porque hay un peligro real y mi cuerpo se pone en acción cuando pasa eso. Ahora, cuando nosotros sentimos una emoción negativa, lo que hacemos instantáneamente es rechazar. Rechazamos la sensación, no la queremos sentir. Entonces se genera una contrafuerza entre lo que nosotros deseamos y entre lo que es. Esto podría decirse que es lo que es y esto sería nuestro deseo. Nuestro deseo es dejar de sentir esa emoción negativa. Cuando hacemos eso, le estamos dando una frase, por decirlo así, o le estamos dando un mensaje a nuestro cerebro, a nuestra biología. Hay peligro, las cosas están mal, las cosas no tienen que ser como están siendo. ¿Y cómo reacciona el cuerpo ante eso? Agarrando lo conocido. El patrón conocido. Entonces, si mi cuerpo ya conoce una forma de reaccionar ante el peligro, que puede ser paralizándome, que puede ser corriendo, escapando o que puede ser atacando, siempre son esas tres formas, la huida, el ataque y la paralización, que se pueden representar la paralización en la tristeza, la huida en el miedo y el ataque en el enojo. Si conoce, por ejemplo, la huida, la forma del miedo, va a generar miedo automáticamente. Entonces, por eso como digo, de poco sirve una afirmación positiva. Ahora, ¿cómo hacemos para enseñarle a nuestro cuerpo que no hay ni un peligro real? Primero que todo, permitiendo la emoción. Hay que permitir la emoción, hay que borrar esta contrafuerza, me salgo de ahí y me abro, por decirlo así. Permito ser traspasado por la emoción. Me permito experimentar lo que estoy experimentando sin juzgarlo, sin rechazarlo, sin ir en contra. Eso es lo primero. Eso ya genera dos cosas. Primero, le enseña a mi cuerpo que no hay peligro, porque realmente estoy sintiendo la emoción y no está pasando nada. Y segundo, me da autoestima, porque me hace sentir que realmente soy poderoso y puedo enfrentarme a situaciones que yo considero que no puedo enfrentarme normalmente. Y aparte, también me da el conocimiento de que estas experiencias negativas que yo consideraba muy peligrosas y que quiero evitar, realmente simplemente son emociones y que no son tan peligrosas como creo. Por eso es importantísimo dejar ir esa resistencia y observar las emociones, verlas, permitirlas en nuestro cuerpo y ser conscientes de que es algo que aparece y que desaparece. Es algo impermanente. Aparece en un momento y desaparece en otro. Puede estar un rato, pero se va a terminar yendo. Siempre es así. La única cosa que hace que nuestras emociones negativas se mantengan en un bucle es el estar constantemente energizando ese bucle. ¿Y cómo lo energizamos? Creyéndonos que es cierto, no observándolo, no permitiéndolo y actuando o reaccionando o volviéndonos reactivos a ese patrón. Si, por ejemplo, tengo miedo, voy a actuar desde el miedo sin siquiera observar ese miedo un momento y darme cuenta de que no es cierto. ¿Ok? Después, para empezar a enseñarle a nuestro cuerpo hay que hacerse una pregunta. ¿Es verdad esto? Simplemente esa pregunta. No hay que contestársela, simplemente hay que observarlo. Y empezar a simplemente preguntarse. Porque la mayoría de nuestros miedos, algunos pueden ser reales, pero en un 90 y pico por ciento son todos imaginarios, no son ciertos, son simplemente una idealización de nuestra mente. Y para que esos miedos puedan ser eliminados, primero tienen que ser cuestionados. Una vez que son cuestionados, siempre se empieza a abrir un espacio de, ok, puede que esto sea cierto, pero no es tan peligroso, no es tan real. No hay una posibilidad 100% exacta de que suceda. Y como dice esa frase, si hay algo que puedo hacer, no tiene sentido preocuparse. Y si no hay nada que pueda hacer, tampoco tiene sentido preocuparse. Entonces, cuando empezamos a permitir las emociones, las empezamos a cuestionar, empezamos a enseñarle a nuestro cuerpo de que no hay un peligro real. Eso resetea nuestro sistema nervioso.